señor Gómez Balsera. A continuación, por el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos, tiene la palabra el señor Moya. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora Roldán, por comparecer hoy, por su extenso informe. A la luz del cual, pues también lo que más nos sorprende es el número escaso de indultos. De hecho, también a la luz de un número tan escaso de indultos, 6 en un semestre, pues tal vez entenderíamos que sería más adecuado que el informe fuera más cualitativo que el presentado hoy. De hecho, las cifras cantan. Desde los 1.744 indultos concedidos en el año 2000, pues el descenso ha sido vertiginoso, y nos llama también especialmente la atención los 501 indultos concedidos el año 2012. Es el primer año, como bien sabe, del gobierno de Mariano Rajoy, y en estos 5 años pues bueno, se ha pasado de 501 a 26. Nos preocupa esta dejación de una institución que entendemos que es fundamental en el sistema de política criminal del Estado español, como es la institución del indulto, una auténtica válvula de seguridad, como viene a decir la doctrina, un elemento corrector dentro del ordenamiento jurídico que tiene, como sabe, la finalidad de coadyuvar en el mantenimiento de los principios y valores constitucionales de libertad, justicia e igualdad. Y quisiéramos saber pues, el motivo de este descenso. Insisto, dentro de la presidencia del señor Rajoy, pues este descenso es de 501 a 26 en solo 5 años. Y si nos permite, pues también quisiéramos aventurar algunas hipótesis que esperamos pues, nos sepa clarificar o desmentir. Tal vez esta disminución drástica pues, se deba a la presión de la opinión pública. Usted en su intervención ha hablado de cierta repulsa social, de cierta alarma social que podría influir en la decisión de conceder o de negar indultos. De hecho, bueno, lo entendemos, podría ser una motivación, pero también entendemos que la misma repulsa social causa la denegación, a menudo la denegación de indultos en casos pues, especialmente sensibles, como por ejemplo, ya lo mencionamos el año pasado, el caso de Ascensión López, como usted sabe, víctima del caso de los bebés robados, y es probablemente, bueno, es la única persona que a día de hoy es probable que ingrese en la cárcel, aun a pesar de las prácticamente 100.000 firmas recogidas en apoyo del indulto. O también casos como de los trabajadores Carlos Rivas y Serafín Rodríguez, que fueron condenados por participar en un piquete, en una huelga en el año 2008 en Pontevedra, los cuales pues a día de hoy, 10 años después, todavía no han visto resuelta su petición de indulto. Incluso es un hecho que motivará este fin de semana una manifestación en Vigo, pues defendiendo la necesidad del indulto para Carlos Rivas y Serafín Rodríguez. Por otro lado, también podríamos aventurar que este descenso significativo del número de indultos pues tendría que ver tal vez pues también con la alarma social que precisamente en aquellos años, en el año 2011, en el año 2012, supusieron casos como el de los indultos de Alfredo Sáez o también del famoso caso del kamikaze de Valencia, los cuales pues el Tribunal Supremo, como usted sabe, en sendas sentencias pues declaró que eran indultos absolutamente arbitrarios y estableció pues la necesidad de que el indulto estuviera sujeto al control jurisdiccional. Por lo tanto, pues los motivos del indulto debían ser explicados, debían ser explicitados. Lo vemos esto, lo constatamos, sentencias del 2012, y es en aquel momento justo cuando vemos la precipitación, la disminución enorme del número de indultos. De manera que también, si nos permite, pudiéramos aventurar, en todo caso nos lo podrá aclarar, si esta necesidad de motivación, de control jurisdiccional, también ha supuesto este descenso en el número de indultos. También nos gustaría saber, porque ha trascendido a través de ciertos medios, que precisamente desde el caso del kamikaze de Valencia, pues se comenta que hay un papel clave de la vicepresidenta del Gobierno, doña Soraya Sáez, en los trámites de concesión de indultos, desde la época del ministro Gallardón. Precisamente pues también a raíz de la polémica que suscitó el caso del kamikaze de Valencia, que era defendido, como sabe, por un despacho jurídico vinculado a insignes diputados del Partido Popular. Tal vez nos lo podrá aclarar. En líneas generales, también nos gustaría saber pues, cuáles son los motivos que han inspirado no solo la concesión de los 6 indultos, sino también la denegación de los 2.421 indultos. ¿Cuáles han sido los criterios fundamentales para adoptar esta decisión? También nos interesa saber cuál ha sido el papel del Ministerio Fiscal. Vemos que de los 6 casos concedidos,
corríjame, pero creo usted en su intervención ha dicho uno, yo creo que son dos los casos en los que el Ministerio Fiscal ha informado en contra. Quisiéramos saber por qué en este caso, sean uno o sean dos, por qué se ha concedido aún a pesar del informe negativo del Ministerio Fiscal. Y en la misma línea también quisiera saber cuál es la tendencia del Ministerio Fiscal en sus informes. Si ustedes tienen comprobado que la línea del Ministerio Fiscal sea más bien de informar en contra de la denegación de los indultos. También entendemos especialmente interesante la interlocución con la víctima, la audiencia a la víctima, también para que informe en la concesión de indultos. Y quisiéramos saber su opinión sobre considerar que precisamente el momento de la tramitación del indulto sería un momento especialmente idóneo para introducir un proceso restaurativo entre víctima y victimario, de acuerdo pues, con lo previsto en el Estatuto de la Víctima del Delito. Entendemos que sería una buena oportunidad para introducir este papel. Por otro lado, pues también aprovechamos para solicitar, o también de los demás grupos políticos, el necesario desbloqueo de la tramitación de la proposición de ley de reforma de los indultos. De hecho, a todas luces es imprescindible la reforma de la ley desde el siglo XIX de los indultos, y sí que agradeceríamos también a los demás grupos pues, que cesaran en sus consecutivas peticiones de prórroga y entráramos ya definitivamente a abordar esta urgente necesidad de la ley de indultos y llevar adelante pues, una reforma integral, no un parche, no parchear una institución regulada desde el siglo XIX, sino una reforma integral que acabara, por ejemplo, con los habituales indultos concedidos como medida de gracia y clemencia instados por cofradías religiosas. Es decir, en un Estado aconfesional, pues que la mayoría de los indultos sean instados por cofradías religiosas, pues nos supone cierta contradicción. Por otro lado, también teníamos que poner fin o poner mesura a los habituales indultos también de condenados por torturas y por malos tratos. A la luz de la jurisprudencia, de las reiteradas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha condenado, como usted sabe, al Estado español por no investigar denuncias de torturas y también para evitar ver casos también alarmantes como indultados por delitos de torturas después recuperen altas responsabilidades en la Administración de Justicia, como hemos visto en el caso del coronel Sánchez Corbí, condenado por torturas, indultado después y actual jefe de la UCO de la Guardia Civil. De manera que sí, es urgente tirar adelante esta reforma integral de la institución del indulto, consagrar legalmente que el indulto tiene que motivarse en razones de equidad, de reeducación, de reinserción y especialmente con el objetivo de personas situadas en situaciones de vulnerabilidad social. Y por último, también a la luz de estos 6 indultos concedidos, de los cuales 3 son por delitos contra el patrimonio, 3 contra delitos de tráfico de drogas, excluyendo todas las otras categorizaciones. También quisiéramos saber su criterio si realmente tendría sentido excluir de inicio la posibilidad de indultar de alguna categoría delictiva. De hecho, nuestro grupo entiende que no es así, no tendría por qué establecerse un catálogo de delitos excluidos del indulto, ya que ello nos llevaría también probablemente a acabar relatando una lista que prácticamente excluiría completamente la posibilidad del indulto y especialmente, pues evidentemente nos causa absoluto rechazo que se proponga excluir de indultos delito como el de rebelión o de sedición. Entenderíamos que excluir estos delitos de la posibilidad de indulto sería sencillamente poner en manos del Gobierno un mecanismo de venganza que no hay nada más alejado de nuestro sistema penal. Nada más. Gracias. Muchas gracias, señor Moya. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra su portavoz, Juan Carlos Campos.